Cristo quita el pecado. Vamos a estar desarrollando unos temas con respecto a eso, siguiendo, hermanos, la vertiente de lo que predicamos, de que Cristo es nuestra Pascua, para que nosotros podamos entender. Yo sé que para algunos es un tema muy dominado, puede ser que es repetitivo, pero sé que hay personas que necesitan escuchar y aprender esta información bíblica para que puedas tener tranquilidad y sentir esa paz que solo el Señor puede dar ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa. Amén. En el Antiguo Testamento, la forma como Dios ideó tratar con el pecado fue a través de machos cabríos sacrificados en un sistema religioso dado Dios directamente a Moisés. Usted puede encontrar en Levíticos capítulo 1, versículo 4, este proceso y procedimiento. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, el ofreciente, después de tener conciencia de que había ofendido a Dios, escogía un macho cabrío sin defecto, puro. Lo presentaba ante el sacerdote y antes de ser sacrificado, el ofreciente tenía que poner sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío. Imagínate. Y eso iba a expiar, o sea, a cubrir, eso significa cubrir su pecado. Pero el que lo ofrecía estaba reconociendo una pena justa en contra de él. Imagínate. Entonces el que ofrecía este sacrificio entendía que solo a través de la muerte podía cubrirse su pecado. Y esa fue la forma que se manejó. Y fíjense, solo lo cubría. La palabra expiación que aparece en el Antiguo Testamento, solo cubrir, no quitar. Pero Dios se daba por satisfecho, lo aceptaba, porque era el método que Él había dado. ¿Me entiende? Que Él había dado. Entonces, el pecado reinó y sigue reinando hasta cierto aspecto en todo aquel que no ha recibido a Cristo. En Romanos 3:25 nos menciona, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciar significa apaciguar o satisfacer. O sea, la sangre de Cristo satisfizo y apaciguó la justicia de Dios. Una justicia no satisfecha desde el pecado de Adán. Desde Adán. Fíjate bien. Desde Adán ese era un problema de la raza humana. Y solo en Cristo Jesús se vio ese apaciguamiento, esa propiciación, esa satisfacción de parte de Dios hacia la raza humana. Imagínate. Generaciones tras generaciones de seres humanos después de Adán no pudieron satisfacerlo, nunca. Romanos dice, por cuanto no hay justo ni siquiera uno. Pero Dios demandaba que su justicia fuese satisfecha. Y también el libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se puede perdonar. Había que ser derramada esa sangre. Entonces Cristo es la propiciación nuestra. Porque a través de Él es que nosotros podemos encontrar satisfacer a Dios. No por obras propias, no por justicia propia, sino vamos con la justicia de Cristo por delante. Amén. ¿Verdad? Él es nuestra propiciación, Él nos cubre. Él apaciguó la ira de Dios en ese sentido. Y el texto sigue diciendo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Qué significa? O sea, no significa que con la muerte de Cristo todos los que nacieron antes de la cruz del Calvario obtuvieron perdón y ya estuvo porque ya está libre de la cosa. Significa que Dios tuvo paciencia para esperar la muerte de Cristo. ¿Me entiende? Desde Adán no destruyó la raza humana hasta Jesucristo, en quien cobra el pecado antes de la cruz. ¿Entiende, hermano? ¿Verdad? Donde tuvo efecto real todo aquel ritual de machos cabríos sacrificados. Hermano, en el altar del santuario corría y corría sangre. Corría y corría sangre. Todos los días.
Todos los días habían 2 sacrificios obligatorios por día, un matutino y un vespertino. Mañana al nomás amanecer y en la tarde al nomás atardecer. Y fuera de eso había una cantidad de sacrificios por diferentes situaciones. Pero la que más impactaba era por el pecado. Había sacrificios por purificación, de gratitud, pero el que más impactaba era el del pecado. Porque se estaba evidenciando la muerte de un justo por un culpable. Desde ese momento. Un justo, porque ¿qué culpa tenía un animal? Dígame. Pero imagínense, ese animal representaba la muerte de alguien justo. De Jesucristo. Amén. Entonces puede ver, ¿verdad? Que la sangre de Cristo cubre todo eso en ese sentido. Y Dios tuvo paciencia. ¿Cómo la sigue teniendo hoy? Porque si usted ve el estilo de vida de la raza humana, va de peor en peor. Va de peor en peor. En todo sentido. Al punto pues que no merecemos misericordia. Pero el Señor la sigue teniendo. En todo sentido. Romanos 3:25, ¿verdad? Que es el que acabamos de leer, menciona eso, ¿verdad? Él es el que satisface a través de Cristo todas sus propias demandas. En el donde el hombre realmente no pudo hacerlo nunca. Romanos 3:26 nos sigue mencionando, ¿verdad? Que ahora después de la cruz, ¿cómo sucede? Con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, después de la cruz de Cristo, nuestro tiempo, Dios sigue mostrando su justicia, la sigue manifestando. Eso significa que aún la muerte de Cristo, por muy cruenta que a nosotros nos haya parecido, por muy difícil que a nosotros nos haya parecido, fue justa. Imagínate, Dios vio justo el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Usted sabe que Cristo en el Calvario fue un imán, donde absorbió el pecado de todo el mundo y de todas las generaciones. En ese momento fue justo, porque dice la Biblia que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El pecado y los pecados. Son 2 términos que usted tiene que manejar. El pecado y los pecados, y lo vamos a desarrollar más adelante. El pecado, la separación natural que traemos por causa del pecado de Adán. Y los pecados son las infracciones propias que cada uno de nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Pecado y pecados. Entonces, la justicia de Dios quedó satisfecha y es lo que Dios quiere anunciar. El Evangelio eso es lo que anuncia. Mi justicia fue satisfecha en la cruz del Calvario. Y todo aquel que quiera ser salvo, vea lo que dice. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces la Biblia menciona, ¿verdad?, que la única forma en que Dios justifica, recuerde este vocablo, significa declarar justo, declarar sin pecado, solo aquel que tiene la fe de Jesús. Que cree que Jesucristo pagó su deuda, que Jesucristo pagó su culpa en todo sentido en la cruz del Calvario. Entonces Dios le otorga la justicia. Una justicia que no es propia, una justicia que no nos pertenece, una justicia que no es nuestra. Porque alguien tuvo que ganarla para nosotros y ese fue Jesucristo. Y Él nos la da a nosotros en una forma gratuita. La fe, ¿verdad?, no es un pago. La fe es un medio para que nosotros podamos obtener la salvación, lo mencionábamos hoy en la escuela dominical. Entonces es importante, ¿verdad?, que entendamos eso, que lo veamos. La salvación es un regalo que Dios quiere darnos a todos aquellos los que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Lo merecemos? No. ¿Lo necesitamos? Sí. Total y completamente, ¿verdad? Entonces no hay otra forma en la cual la Biblia mencione de que nosotros podamos alcanzar esa salvación, podamos alcanzar esa justicia, solo en Cristo Jesús. Y por eso es que Cristo Jesús tuvo que morir. ¿Me entiende, hermano? Muchos cuando estamos viendo películas
las escenas bíblicas, las escenas en las que Cristo muere, es mucha gente la que dice, yo hubiera estado allí, yo lo hubiera defendido. Sí, Pedro. Yo hubiera estado allí, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Y etcétera. Y hablamos mal de Barrabás, hablamos mal de Judas. Y hermano, en cada escena que sucede en ese momento, estábamos nosotros representados. Todos. Barrabás nos representa a nosotros. Imagínate. ¿Por qué? Porque ¿quién quedó libre y quién murió? ¿Quién es el que merece la muerte? ¿No somos nosotros? Y nosotros somos puestos libres por la muerte de un justo. ¿O no es así? Allí nosotros jugamos el papel de Barrabás. Ok, si tú hubieras estado en esa época, con el conocimiento que hoy tienes del Evangelio, algo que hasta ese momento no estaba completamente revelado porque todavía no se había comenzado a evangelizar con fuerza. Y hubieras estado en esa escena en el que Pilato estaba diciendo a Cristo, vuestro rey, o a Barrabás. ¿Qué hubieras dicho? ¿Barrabás, sí o no? Porque si liberaban a Jesús, implicaba que tú ibas a morir. Así que el Barrabás somos todos nosotros, con diferente apellido. Yo soy Barrabás Flores. Entonces, es importante que tú veas la forma como Dios maneja todo eso para que nosotros podamos salvarnos. Entonces, Cristo, si bien es cierto, hizo expiación del pecado, no solo lo cubre. Y esto es algo que tú tienes que manejar también. Cristo no solo cubre el pecado, lo quita. Y eso es bien importante. Lo quita. Ese pecado que es el que nos lleva al infierno, ese pecado heredado de parte de Adán, Cristo lo quita. Y ese es uno de los motivos por los cuales la salvación es algo seguro. Porque Dios ya a ti no te ve con la raíz de pecado de Adán. Te ve bajo el linaje de Cristo. ¿Me entiende? Quita ese pecado. Juan 1:29 dice, siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. O sea, no solo lo cubre, sino que lo quita el pecado del mundo. ¡Wow! O sea, cuando Dios te ve a ti, ya no ve un pecador, ve la sangre de Cristo. Recuerda que eso mencionamos en el sermón anterior, de hace 15 días. ¿Entiende? Ya Cristo pagó eso que te separaba, que era una... Bueno, veamos Colosenses 2:14, recordando ese texto. Había un acta que te separaba. Esa acta era todos tus pecados. Todos tus pecados con tu nombre y tu apellido, con su sentencia, y su sentencia era muerte, y eso te separaba de Dios. Cuando Cristo muere, toda esa acta de decretos que era contraria a nosotros por los pecados que nosotros teníamos, más el pecado, Cristo la anula, la quita de en medio y la clava en la cruz del Calvario. Eso fue lo que mató a Cristo. Los pecados individuales de cada uno de nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La quita. ¿Entiende, hermano? Desaparece porque quedó clavada. Y recuerde, y van incluidos todos tus pecados. ¿Y todos son? Todos son todos. Todos son todos. Es importante ver el sentido bíblico en todo esto que estamos leyendo. En ciertas religiones te dicen que cuando tú recibes a Cristo es normal, tú vas a la cruz. ¿Por qué? Porque sucede esto. Recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Él paga tu deuda. Y te dicen que después, cuando has recibido a Cristo, tú pierdes la salvación. Necesitas volver a hacer esto, recibirlo. Y no funciona así.
Porque el libro de Hebreos dice que si de esa forma fuese necesario que Cristo muriera cada vez. Y le dice que Él iba a morir una sola vez y para siempre. Y aparecerá por segunda vez, dice la Biblia, pero sin relación con Él, con el pecado. ¿Entiende por qué la salvación es otorgada una vez? Y ya no se pierde, ya no se quita. Porque una vez murió Cristo y una vez pagó ese problema, el pecado y los pecados. No los veo convencidos. Amén. Pecado y pecados incluidos, porque esa acta, eso es lo que significa. Quedó nula en contra nuestra. Sentencia, muerte. Y desaparece por completo. Entonces, ¿qué hago yo cuando peco? Lo hemos explicado, lo voy a volver a repetir. Cuando el pecado vuelve a aparecer en mi vida, porque recuerda que por desgracia, aunque nacemos espiritualmente y tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, mantenemos la naturaleza carnal caída. En cualquier momento la rana va a brincar y voy a volver a picar. Entonces, ¿qué significa? Voy a Cristo, pero ya no a la cruz. Voy a Cristo como nuestro abogado. Que son ministerios diferentes. Ya no necesita Cristo morir. ¿Por qué? Porque como nuestro abogado, Él recuerda en los cielos su sacrificio que satisfizo toda la justicia de Dios y que por eso yo estoy salvo. Amén. Esa es la intercesión perpetua que el Señor está haciendo en los cielos por nosotros. El único intercesor, no existe otro. No existe otro. Hebreos en el capítulo 10. No sé si te di el versículo 4 primero. Ok, 10:4 dice, porque la sangre, y esto es para remarcar lo que mencionamos hace un momento, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo los cubrían. Lo que Dios estaba interesado en que la gente entendiera el caos que causa el pecado y que lo sigue causando. O sea, hermano, tenemos que entender como pueblo de Dios que aunque Cristo haya pagado nuestra deuda y todos los pecados, cada vez que el pecado surge en nuestra vida, ofendemos la santidad de Dios. Que si no fuera por la intercesión de Cristo, realmente perderíamos la salvación. Quedaríamos separados. Pero es por esa intercesión que eso no sucede. Vamos con el siguiente que dice, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces pecó Adán para introducir el pecado a la tierra? Una sola vez, un solo mandato. Entonces, ¿cuántas veces tenía que hacerlo Cristo? Una sola vez y ponía el remedio. Próximo domingo vamos a ampliar un poquito más esa doctrina. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso es que Dios permite que el santuario sea destruido en el año 70 después de Cristo, porque ya no tenía una función, que los judíos lo van a volver a construir, esa es una realidad, ¿verdad? Pero eso está más amarrado a la profecía que a la doctrina. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿para cuánto? Una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yo quiero que entiendas la seguridad que Dios te da a través del ministerio de Jesucristo. Seguridad total de lo que acabamos de celebrar, que es la Semana Santa. Eso es lo que implica todo eso. Eso es lo que implica la Pascua. ¿Recuerda lo que significa Pascua? Pasar por alto o paso de largo, indulgente. Y Cristo es nuestra Pascua. Hace que Dios no nos castigue por la culpa nuestra. Que lo merecemos, sí. Y en la pura misericordia de Dios es lo que nosotros logramos obtener con su perdón en Cristo Jesús. Entonces Cristo satisface absolutamente todo. No queda un espacio de insatisfacción a la justicia de Dios, porque Cristo fue totalmente en su ministerio, obra y muerte, quien satisfizo absolutamente todo. Y de ahí, pues lo que Dios está haciendo en Cristo es esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este texto guárdalo, subráyalo en tu Biblia,
Porque con una sola ofrenda, ¿una cuál? El cuerpo de Cristo. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y para siempre es, para siempre es, para siempre. Es eternamente. Si Dios no nos hubiera dado una salvación eterna, ya vamos a ver unos textos con respecto a eso, entonces nunca hubiera dicho que el que cree en mí tendrá vida eterna, sino que hubiera dicho tendrá una vida probatoria, y si en la vida probatoria sale bien, entonces le doy la vida eterna. ¿Hay algún texto que diga eso? Lo que Dios ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí dice, perfectos para siempre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos recibido a Cristo. Somos puestos, santificado significa puesto aparte. Somos sacados de las tinieblas y hemos sido puestos en la luz. Puesto aparte. Hemos sido santificados por Jesucristo. Y la ofrenda de Cristo, con esa ofrenda Dios nos ve perfectos. Imagínate, hermano, qué bendición más grande. ¿Grande sí o no? ¿Somos perfectos? No lo somos. Y siempre yo he dicho, si tú pones a Cristo, aún en la vida del cristiano, en la vida del converso, pones a Cristo y una fiesta, gana la fiesta. ¿Sí o no? Pones a Cristo y un piquiniqui, gana el piquiniqui. ¿Sabe qué es un piquiniqui? Es el picnic. Gana el picnic. Pones a Cristo contra cualquier cosa del mundo, y hasta en el cristiano, cualquier cosa del mundo, Cristo pierde. ¿Sí o no? Por desgracia, sí. ¿Cuántos faltaron hoy a la iglesia? Por ejemplo, antepusieron cualquier otra cosa o cualquier otra persona antes que a Cristo. Eso muestra imperfección, pero por la perfección de Cristo es que somos salvos, ¿sí o no? Porque si fuera por la propia, óigame, ¿quién se salva? Nadie. Absolutamente nadie. Y por eso es que tenemos que estar agradecidos por lo que Cristo hizo, hermano. Porque Dios nos ve perfectos para siempre en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, para cerrar esta idea. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Quitar. ¿Ve cuántas veces la Biblia lo dice? Quitar. En Cristo Jesús ya no tenemos pecado, ni pecados. ¿No le alegra eso, hermano? Yo lo veo más triste, como que lo estuviera regañando, ¿no, mi hermano? Alégrese, ¿verdad? Entonces, la pregunta surge es, bueno, Dios está satisfecho con lo que Cristo hizo. La pregunta es, ¿usted como ser humano está satisfecho? ¿Está satisfecho? Pero muchas veces vivimos como que no lo estuviéramos. Muchas veces queremos agregar nuestra propia obra para creer que eso satisface la justicia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, fíjate bien. Espero me alcance el tiempo. No sé, ni me fijé a qué horas comencé. Pero esta era una pequeña introducción de media hora, no se preocupe. Me falta Primera de Pedro. Sí, gracias. ¿Eso era lo que me decías? No. Mira. Se acabó de comenzar. Ok. Primera de Pedro 2:24. Fíjate bien. ¿Quién llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo? Los cargó. Fíjate bien, nuestros pecados iban en Cristo Jesús. En su cuerpo sobre el madero, ¿verdad? Y aquí me dicen, ya ves que dice madero, no dice cruz. Bueno, hermano, las cruces de qué eran, no eran hechas de hierro, eran hechas de madera, ¿sí o no? ¿Verdad? Y que ahí no nos metamos a pelear porque salimos por otro lado. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces el perdón que Dios me da no es para que yo ande haciendo lo que yo quiera, es para que viva a la justicia de Dios, ¿verdad? Porque recuerde, desde el momento que tú recibiste a Cristo, Dios da y ve tu cuerpo como muerto, como que tu cuerpo quedó también en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces,
Ya la deuda está pagada, vivamos muertos al pecado, pero vivos a la justicia de Cristo. Entonces, la Biblia nos habla de 3 tiempos de la salvación. 3 tiempos de la salvación. Y yo parezco periquito con los hermanos que vienen a la escuela bíblica, ¿verdad? Para repetírselos y guardarlos en su mente. Porque repitiendo es que muchas veces es fácil guardar conceptos en la memoria. Y estos conceptos son bíblicos, ¿verdad? El primero que vamos a ver es salvo de la pena del pecado. Cuando tú recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, el infierno se te cierra. ¿Cuál es la pena del pecado? La pena del pecado es muerte, y está hablando de muerte eterna, no solo de muerte física. Muerte bíblicamente hablando es dejar de existir. No. Muerte bíblica es separación. Eso significa, bueno, cuando tú mueres, hay separación de la parte material con la parte inmaterial o espiritual. Deja de existir, no, solo tu cuerpo deja de existir. Entonces, cuando a una persona se le juzga el pecado, está hablando de mandarlo al infierno. Parece que a algunos no les gusta esta palabra, está en la Biblia, ¿verdad? Existe el lago de fuego, abismo, como tú le quieras llamar. Y eso es lo que se le cierra al que ha recibido a Jesús. Es una imposibilidad bíblica de parte de Dios que un hijo vaya al infierno. Porque esa es la pena de él. La pena del pecado queda completamente fuera para nosotros. No hay. ¿Por qué? Porque Dios ofrece en Cristo Jesús vida eterna, no una vida condicionada a tu conducta. En ninguna parte la Biblia enseña que tu salvación depende de tu fidelidad. No hay un solo texto. Porque si requiriera tu fidelidad, significa que tú tendrías que ayudarle a Dios a que te mantenga salvo. Entonces significaría que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su vida no fue suficiente. Tendríamos que agregarle. Y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos. Tú le agregas, lo arruinas. ¿Verdad? Ahí va pues el problema del legalismo. No nos vamos a meter por completo en él. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de... Entonces, se salvan. Fíjate bien que ya aquí se está hablando de una conjugación de salvar en pasado. Lo da como un hecho pasado. De cuando recibes a Jesús, la Biblia da una garantía de que eres salvo. En ese mismo momento sellaste tu salvación. Amén, hermano. No dice tal vez se salva. En ninguna parte de la Biblia dice que te vas a dar cuenta si eres salvo en el juicio del trono blanco, que es el que más famoso hay en muchas religiones. Persevera, hermano, para ver cómo te va en el juicio. ¿Cuántas veces lo has oído? Persevera, hermano, porque si no te va a tronar. Eso no es bíblico. En el momentito que aceptas a Jesús hay una certeza total y plena. Efesios 2, 5 y 8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con... Te dio vida, y esa vida es vida eterna, ya lo vamos a corroborar. No te da una vida temporal, no te da una vida en prueba, no te da una vida incompleta. Es que, hermano, si Dios ofrece vida eterna y te la quita, nunca fue eterna. Fue temporal. Es como la vida física que tenemos. Sabemos que la vida física, la vida bios que tenemos, no es eterna. Sabemos que vamos a morir, sí o no. Este cuerpo cualquier momentito tiene que dejar de funcionar. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuándo? Cuando recibes a Cristo. En ese mismo momento. Ya para muchos es un hecho pasado, sí o no. Cuando recibiste a Cristo hace tantos años, o ayer o antier que lo hayas hecho, ya es un hecho pasado, sucedió en ese momento. Se da como una certeza.
no como una probabilidad. ¿Entiende eso, mi hermano? Se da como una certeza, no como una probabilidad. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Dios te da la fe para poderte salvar. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? ¿Vida probatoria? Es vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué es eterno? Pues para siempre. Para siempre. Para siempre. No una vida probatoria. Y no vendrá a... ¿Por qué? Porque la condenación que le tocaba al que recibió a Jesús, la pagó Cristo. ¿Entiende? La condenación que nos tocaba, la pagó Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? Que todo aquel que rechace a Cristo Jesús como su Señor, va a tener que pagar su propia condenación. Para el que recibe a Cristo, Cristo pagó y selló eso. Para siempre. Para siempre. Es un pacto eterno. Vida eterna. Gloria a Dios por ello, hermano. Yo no sé si usted está contento, se alegra por eso, ¿verdad? Yo no me pongo a brincar y a gritar acá porque me pueden sacar. 10:28 de Juan. Y yo les doy vida probatoria o vida eterna. Y no perecerán, ¿qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará de... Pues lo que Dios te ofrece por Jesucristo, porque Él pagó tu boleto, Él pagó todos tus pecados, todas tus aberraciones, todas tus iniquidades. Es vida eterna. Vida eterna. Y eso nos tiene que comprometer a vivir una vida diferente. Eso es lo que Dios espera. Pero no depende de que yo viva así para que yo retenga la salvación. Yo retengo la salvación porque esa es parte del proyecto de Dios para mi vida. ¿Entiende? En Cristo Jesús. Yo les doy vida eterna. ¿Cómo la da? Cuando tú recibes a Jesús. Y disculpa que te repita tanto esto. ¿Por qué lo estamos enseñando? Pues porque eso es doctrina, va parte de lo que es la Pascua, de lo que es Cristo Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de su obra en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos manejarla y entenderla. Saber por qué somos cristianos. Saber por qué podemos ir al cielo. ¿Quién pagó nuestra entrada? ¿Quién pagó nuestra deuda? El versículo siguiente, por favor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y nadie es? Nadie. Y muchos dicen, no, pero nadie la puede arrebatar, pero si yo quiero me puedo salir. Demuéstremelo con la Biblia. Nadie es nadie, y en ese nadie vas incluido tú. O sea, va a decir, entonces Dios forza a aquel que no quiere salvarse. Óigame, mi hermano. ¿Quién no quiere salvarse? ¿Ah? ¿Quién no quiere salvarse? ¿Crees que Dios puede forzar a alguien a salvarse? Te tienes que salvar. Oye, si decirte, mira, la eternidad con Cristo, la eternidad en el infierno, solo un deschavetado, alguien que la canica la tiene medio revuelta, puede decir que prefiere el infierno. ¿O no? ¿Hay alguien que quiere el infierno? ¿Eh? Le podemos ayudar, no se preocupe. Bien, sigamos porque ya me marcaron el tiempo para que termine la introducción. Amén. Romanos 8:1. La primera parte, la parte A de ese versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué me detengo hasta ahí? Porque todo aquel que ha recibido a Cristo ya no anda en la carne, sino que está vivo por el Espíritu. Y también se ha comprobado que la segunda parte de este versículo fue una adhesión, una repetición del versículo 4, que en los papiros más antiguos no existe. Por eso es que la NBI, la Nueva Versión Internacional, no lo tiene completo, sino que llega a, ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí llega el versículo en los papiros, en los códices más antiguos encontrados. Lo que corroboran que aproximadamente, y se puede más o menos saber el tiempo en que fue alterado, y se le metió un pedacito más, agarrando la última parte del versículo 4 y poniéndosela a esta también. ¿Me entiende? ¿No me cree? Busque internet, ¿verdad? Y se va a dar cuenta. O busque la versión internacional y va a ver que así está traducido en esa versión, porque están utilizando esos escritos más antiguos. Entonces, después de esta pequeña explicación, y no es que yo esté adulterando la palabra, y yo solo puedo exegetar e interpretar junto con ese pedazo, no hay problema. La Biblia es clara en decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la Biblia también enseña que todo aquel que ha recibido a Cristo ya no anda en la carne, sino que anda según el Espíritu. ¿Entiende? Ahí le estoy exegetando junto con esa parte del versículo, así que no torcemos la Escritura. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque tu condenación y mi condenación la pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la pagó para siempre, ¿verdad? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y para siempre es para siempre. Hermano, vamos a llegar hasta allí. Vamos a seguir el próximo domingo con la otra parte de lo que es el sermón. Lo importante es que tú entiendas la suficiencia de Cristo. Lo suficiente que Cristo hizo para nosotros. La salvación es Cristo más menos nada. ¿Entiende? Es Cristo más menos nada. O sea, no le tenemos que agregar ni quitar nada. Cristo es suficiente. Porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue lo que satisfizo la santidad y la justicia de Dios. Nosotros solo tenemos que aceptar ese regalo que Dios nos está haciendo. Lo tenemos que aceptar y agradecer. Y decirle, Señor, te agradezco por esa salvación tan grande que me diste en Cristo Jesús. No la merezco, pero la acepto, porque yo no quiero ir al infierno. Y tú cerraste esa posibilidad en mí. La cerraste, completa y totalmente. Y ahora yo puedo decir que soy tu hijo, pero siempre por la gracia de Jesucristo, no porque lo merezca. No porque lo merezca. Yo creo que he expresado lo que usted siente en su corazón. Una gratitud eterna. Hermano, la eternidad no va a alcanzar para alabar y agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Porque no te ha puesto ninguna condición. Y aún, usted me puede decir, ¿la fe es una condición? No, la fe no es una condición. La fe es el medio. La fe es el medio por el cual eres salvo. Y esa fe, Dios te la regala. Si fuera una condición, tú tendrías que inventarla. Pero la fe Dios te la regala. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Así que tenemos que sacarle el lucro a todas esas bendiciones que Dios nos ha hecho. Recuerda, no hay pecado grande ni pequeño que Dios no pueda perdonar. Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Que Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor.